Hola, buenos días muchachos, ¿qué tal están? Bienvenidos a nuestra clase de Cátedra Bolivariana. Hoy vamos a seguir con nuestro segundo tema. La clase pasada ya abordamos el tema de qué es la ilustración, tuvimos un paneo general sobre este tema y hoy vamos a seguir en el marco de estas ideas generales analizando la ilustración, pero en un sentido distinto. Este vamos a analizar cómo la ilustración fue instrumentalizada por las monarquías y para eso vamos a ver el despotismo ilustrado. Aquí nosotros tenemos una definición de lo que es despotismo ilustrado que dice así: el despotismo ilustrado fue un sistema político nacido de la aplicación de las ideas ilustradas por parte de la monarquía para mantenerse en el control del poder. Esta definición que yo escribo aquí, muchachos, nos está diciendo que los reyes en ese momento, muchachos, tomaron las ideas en boga, que eran las ideas de la ilustración y todo lo que ella suponía, y a partir de allí dijeron que eran unos déspotas ilustrados, es decir, que iban a gobernar para la gente, que iba a ser un gobierno para la gente, pero ellos iban a seguir manteniendo el poder. ¿Sí? Así que era un gobierno, si bien era mucho más abierto en términos culturales y en términos de ideas y en términos de lo que proponía para la sociedad, si bien era mucho más abierto que las monarquías solo absolutistas, ¿no? La monarquía absolutista es el tipo de gobierno donde el rey tiene todo el poder y no hay ningún tipo de contrapeso. Solo el rey manda. O sea, en las monarquías absolutistas, por encima del rey solo está Dios. ¿Sí? En cambio, en este despotismo ilustrado, hay por lo menos, siguen siendo despóticas, o sea, perdón, siguen siendo absolutistas, el poder solo lo tiene el rey, pero ahora no solo se va a concentrar en gobernar para lo suyo, sino por lo menos hay una idea general de gobernar para la ciudadanía y gobernar para todos, ¿sí? En función a eso toma entonces las ideas de la ilustración y empieza a implementarlas. Es importante, frase que entonces que nosotros tenemos aquí que dice todo para el pueblo, pero sin el pueblo, sintetiza de buena manera el ideal de estos nuevos monarcas que no querían perder el poder, pero también querían, digamos, estar en el movimiento que se conoce como la ilustración, ¿sí? Aparentemente algunos dicen que es una especie como de reconciliación o de negociación entre la burguesía, que es una nueva clase social que están haciendo, y esta nueva clase social que están haciendo, como que se alía con algunos factores dentro de la nobleza para generar algún tipo de equilibrio. Esta frase que lo sintetiza, que dice todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Tamaña cosa, ¿no? Lo que está diciendo es que sí, yo te voy a dar todo para ti, por el poder siempre lo voy a mantener yo. Es decir, no estamos aquí hablando de democracia, estamos aquí hablando de control total por parte de la monarquía y por parte del monarca absolutista, pero el monarca decía que iba a hacer una que otra cosa buena por la gente, ¿sí? Así que la gente que no se quejara mucho. Era, digamos, esta frase lo sintetiza muy bien. Hay otra serie de características, ¿verdad? De esto que nosotros conocemos como el despotismo ilustrado, fue en principio que contribuyó con el crecimiento cultural de sus naciones, ya que estos monarcas ilustrados, que no fueron todos en Europa, sino fueron, digamos, hay unos casos representativos, y no se dio de igual manera y bajo la misma temporalidad, pero lo que si nosotros podemos observar claramente, además está en la historiografía, es que estos monarcas apoyaron al crecimiento cultural de sus naciones, producto de que apoyaban a los artistas, apoyaban a los músicos, y como nosotros podemos ver aquí, modernizaron las ciudades, es decir, había una preocupación de hecho por el territorio. Y esta preocupación por el territorio también es una preocupación por lo económico y por eso hay una renovación de los caminos y los puertos. Se crean sociedades económicas para reformar la administración pública, es decir, hay un ánimo de transformación, de cambio, sí, no de cambio total, sino de un cambio medido, pausado, que no interfiera con, digamos, con el desarrollo normal de las cosas. Y cuando me refiero a que no interfiera con el desarrollo normal de las cosas, me estoy refiriendo a que estos cambios no cambiaran las relaciones de poder que hasta ese momento se habían desarrollado en la sociedad. Nosotros entonces estamos viendo que si bien hay un apoyo en términos para la amplitud de la educación, para la amplitud de la cultura, como por ejemplo pasaba en Rusia, donde la monarca era una gran mecenas, es decir, una persona que le daba dinero a los artistas importantes porque había un apoyo en la cultura, porque había una idea de que la cultura te va a dar libertad, el aprendizaje, la educación te va a dar libertad.
¿sí? Es una idea que sigue estando presente hoy, y es una idea importante que vemos que está asociada o que nace en el contexto de la ilustración. Hay un aumento de la producción agrícola, eso es importante, porque se cree entonces que ahora es importante ver que lo importante era la producción agrícola porque el valor estaba en la tierra, ¿sí? Aquí yo voy a mencionar algunos de los representantes de los monarcas ilustrados más relevantes, como Carlos III de España y José I de Portugal, junto a José II de Australia o Federico II de Prusia, el Grande, y sobre todo Catalina II de Rusia. Esta Catalina II de Rusia es la que yo les decía que era reconocida o es recordada hoy por la historia por sus grandes ayudas a diversas comunidades de artistas. En España, porque además nosotros estamos hablando, ¿por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando porque precisamente en este contexto está naciendo Bolívar, ¿sí? En este contexto donde por lo menos nace Bolívar en el contexto donde hay unas monarquías ilustradas que incluso, muchachos, promueven la lectura de algunos elementos destacados, ¿sí? Promueven que la gente lea y que lea críticamente eso, que lean los pensadores de la ilustración, ese nuevo pensamiento, etcétera. En España esto va a tener unas características. Incluso al final del periodo ya, cuando después de 1789 que ocurre la Revolución Francesa, España le va a meter un freno de mano, es decir, se va a detener esa avasallajes de promoción y de estimulación de la ilustración y va a decir, no, la ilustración es mala. Pero antes de llegar allí, les voy a explicar un poco que la corona española, ¿verdad? Lo primero que hizo fue, en este periodo que se conoce como el despotismo ilustrado, producto de que en 1700 el rey que estaba en ese momento de la Casa Habsburgo murió y no dejó heredero, hubo un enfrentamiento entre la Casa Habsburgo y la Casa Borbón de Francia por quien se quedaba con el trono. Esta guerra de sucesión duró como unos 14 años y durante este periodo, bueno, España tuvo que capitular y en este proceso de capitulación entre la Casa Borbón y la Casa de Habsburgo, en este proceso de capitulación, de hecho España como capituló su hegemonía sobre Europa, pero ganó mayor poder sobre la colonia. Es lo que se conoce como la segunda recolonización, donde España, producto de que ganan los franceses, es decir, gana la Casa Borbón. Esta Casa Borbón son unos monarcas ilustrados y vienen a implementar, por tanto, también la monarquía, el despotismo ilustrado en la monarquía española. Vienen con una serie de ideas novedosas, vienen con una serie de ideas de que la producción se tiene que concentrar fundamentalmente en el terreno agrícola y eso, digamos, va a meritar un mayor control de la colonia. Por eso ese periodo se va a conocer como la segunda recolonización, donde hay mayor organicidad, donde ya las colonias americanas no se van a entender en el ámbito económico solo como las colonias que dan metales, es decir, que dan oro, que dan plata o que dan cobre, sino ya se va a entender como unas colonias que tienen que producir una actividad agrícola, así que tienen que producir mercancía, que esa mercancía se tiene que llevar a España, o sea, y que solo se puede además comerciar con la metrópoli. Es decir, vamos a entrar en un terreno que incluso le va a permitir a los grandes cacaos convertirse en grandes cacaos, porque la corona española constantemente va a estar estimulando la producción agrícola, va a estar estimulando la producción agrícola y es tal el estímulo que estimula la, la producción agrícola y Venezuela por fin empieza a tener un papel, porque como Venezuela nunca tuvo oro, nunca tuvo plata a grandes cantidades como lo tenía Potosí, o como lo tenían en México, Venezuela estaba un poco como silenciada de esa orquesta de las colonias. Pero una vez empezó la promoción agrícola y los terratenientes, los grandes cacaos, lo que nosotros conocemos como los blancos criollos, empezaron a sembrar, la colonia empezó a tener una relevancia mayor. Nunca fue tan grande como el virreinato de la Nueva Granada, ni como el virreinato del Río de la Plata, ni como México, pero empezó a tener por lo menos un papel menos escuálido, ¿sabes? Un papel, sí, empezó a tener un menos escuálido.
Y cuando digo escuálido me estoy refiriendo a un papel, que la palabra escuálido significa como flaco, ¿no? Como sin importancia. Y empezó a tener, por lo tanto, un papel mucho más relevante, ¿sí? Al menos cuando nosotros comparamos el papel de Venezuela antes de ser estimulada la agricultura como era. Entonces, hay una centralización entonces de la corona española del poder. Lo primero que hace la corona española es que convierte el castellano como un idioma oficial. Si es el idioma oficial ya del imperio. Y además empieza a hacer unos cambios para modernizar la administración, de cómo administraba sus colonias, cómo se administraba internamente. La Casa Borbón empieza a hacer unos cambios relacionados con el despotismo ilustrado. Es decir, esta renovación que no implicaba que se acabara la monarquía, sino implicaba unas mejoras internas dentro del ámbito del poder. Su máximo exponente en España va a ser Carlos III. Mejoró la agricultura, usó unas reformas en la educación. Esta educación dijo, bueno, todos tenemos que educarnos, eso solo sacó en el papel. Definitivamente, como sabemos nosotros, en las colonias la educación solo podía acceder a un grupo minoritario de la población, que era el grupo de los blancos criollos, los blancos peninsulares, que era el grupo que tenía ese privilegio. Empezó una difusión de las ideas de la ilustración, hay una reducción de los privilegios a la iglesia, y se crea en Venezuela la compañía guipuzcoana, que es esa compañía que va a controlar el comercio entre la colonia venezolana y el imperio español, donde los blancos criollos tenían que venderle todo el cacao que vendían, se lo tenían que vender a ella. Yo creo que ya igual lo repasamos en algún momento el año pasado en Historia de Venezuela. Ahora, yo le estaba diciendo que efectivamente este movimiento español, bueno, se traduce en España de esa manera, ¿sí? Ahora, a partir de 1789, este movimiento, digamos, estimulado desde la corona borbónica, por ejemplo, de divulgar la ilustración, empieza a detenerse porque se va a asociar entonces la ilustración con la Revolución Francesa, con cambios ahora sí de verdad. Es decir, la Revolución Francesa sí propuso cambios fundamentales en las relaciones de poder. Y las monarquías empezaron a tener miedo y empezaron, por lo tanto, a silenciar esos libros. Y los libros que antes eran promovidos por la corona, ahora eran prohibidos por la corona. Y bajo ese ambiente empezó a crecer Bolívar. Ahora, empezó también a surgir una cosa que se llama el liberalismo, muchachos, que es un movimiento que proponía cambios, un poco más comedido, pero cambios en definitiva. Es decir, tampoco planteaba un cambio absoluto de la realidad, pero planteaba por lo menos cambios más profundos. Es decir, ellos decían, el absolutismo ilustrado no está proponiendo un verdadero cambio, eso no es un verdadero cambio. En cambio, en términos políticos, el liberalismo sí proponía un cambio, porque además proponía la creación de una república, donde había un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Es decir, habían los tres poderes estos que conocemos, que son los tres poderes clásicos. Para profundizar un poco más sobre ese tema, yo les dejo una lectura, échenle un ojito, y con esto nosotros vamos a concluir nuestra clase del día de hoy. Se me cuidan mucho, muchachos.